¿Qué tal? Muy buenos días, amigos nuestros. Hoy viernes 9 de mayo. Estamos en la antesala de un día sagrado para la cultura mexicana. Estamos en el día 9 de mayo, a un día de que el pueblo de México celebre el Día de las Madres. Muchísimas felicidades para todas las madres de nuestra querida República Mexicana, de nuestro estado de Quintana Roo, y muy en especial a las madres de nuestro Chetumal, Quintana Roo, México. Nos unimos a las muestras de reconocimiento y de admiración para ese ser de luz. Y digo ese ser de luz porque ellas son las que dan a luz, las que alumbran el momento de la creación, trayéndonos a esta vida a sus hijos. Por ellas estamos aquí, por ellas es que somos lo que somos, y gracias a ellas por haber ofrendado su amor, su cariño, su cuidado y su acompañamiento para tratar de hacer de nosotros, en la gran mayoría, hombres y mujeres de bien. Muchísimas felicidades para todas las madres del mundo, de México, de Quintana Roo y de Chetumal, nuestra querida ciudad capital. Pues Mario, vamos a agradecerle también al público el hecho de que nos hayan deferido con sus visitas al programa pasado que hicimos el viernes, ya que tuvimos más de 5,000 visitas. 5,000 o más ciudadanos que nos vieron, que nos acompañaron y que nos han hecho llegar algunos comentarios. Muchos de ellos de felicitación, otros más haciéndonos alguna aclaración, y comentarios que nos obligan y nos ayudan, nos promueven para seguir dando lo mejor de lo mejor en este difícil medio que es la comunicación. Recordando con nuestros queridos amigos que no somos poseedores de la verdad absoluta, no, en ningún momento. Somos simple y sencillamente dos ciudadanos comunes que tratamos de aportar nuestro punto de vista para que usted se haga la mejor opinión, el mejor análisis y la mejor síntesis de los problemas cotidianos y los temas de actualidad que suceden a lo largo y ancho de nuestro país. Así como abordamos temas de carácter nacional, también lo hacemos con los temas de carácter estatal y local, siempre tratando de que sea dentro del marco del respeto y la tolerancia, siempre con la prudencia y con la mesura que implica el estar frente a un micrófono y dirigirse a una sociedad a la cual siempre respetaremos y siempre estaremos pendientes de tratarles de servir de la mejor manera. No somos poseedores de la verdad absoluta, al contrario, solo somos poseedores de una visión, eso sí, muy personal, y estamos con todo el respeto del mundo en espera de sus interesantes comentarios. Hoy vamos a tener un tema, Mario, que ya le dio vuelta a nuestra querida República, y es la carta que envía la doctora Claudia Sheinbaum al Congreso Nacional del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, conocido como Morena. Es una carta la cual vamos a tratar de analizar dentro del marco de honestidad, de sinceridad y siempre aportando nuestro punto de vista. Una carta que desde mi punto de vista arroja muy buenas intenciones, pero que los resultados pues nos gustaría verlos a la brevedad posible, y ya le diremos el por qué. Mario, te agradezco muchísimo el permitirme dirigir este programa los viernes con tu apoyo y co-conducción del programa. Esto ha venido de menos a más. Comenzamos con pocos seguidores y hoy podemos contar orgullosamente con más de 5,000. Gracias también a la forma tuya muy personal de enfocar los problemas, de dar tu punto de vista y siempre tratando de ser lo más objetivo
incontrovertiblemente honesto, honrado y con ese gran conocimiento que tienes del medio periodístico, mismo que has adquirido durante más de 40 años de ejercerlo en nuestro querido estado de Quintana Roo. Muchísimas gracias, Mario. Muy buenas tardes y vamos a iniciar este programa. César, muchísimas gracias. Es un honor que tú estés aquí y pues que te conduzca los viernes. Yo no te lo di, tú te lo ganaste a través de muchos años de oírte en otros aspectos, en el aspecto deportivo, ¿no? Pero sé que también eres un buen lector y pues bueno, ¿no? Mi reconocimiento. Antes de entrar en el tema, quisiera, ya que hablaste del 10 de mayo, también recordar a aquellas madres que ya partieron, que ya fallecieron y que tenemos el compromiso, así lo siento yo, el compromiso con mi madre, que murió hace muchos años, y tengo el compromiso de practicar, de desarrollar, de compartir los principios que me inculcaron, no solamente mi madre, sino también muy buenos maestros. Y pues me sumo a la felicitación al 10 de mayo de las que aún están con vida, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos al tema. Pues la presidenta Claudia Sheinbaum, con motivo de este congreso del Movimiento de Regeneración Nacional, ya hoy partido, yo lo tomo como, en general, como un regaño, como una advertencia hacia toda la militancia. Sin embargo, después de que ahorita lo comencemos, hay una entrevista que le hacen dos excelentes periodistas y escritores, Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, en donde entrevistan a la lideresa nacional de Morena, y la verdad que me pareció escuchar a una persona del PRI, una persona de cualquier partido, sin ningún compromiso, pura demagogia, ignorando, parece que desconoce lo que ocurre, no solamente en el CEN de Morena, sino en los estados gobernados por Morena, y la verdad es que quedó yo la sentí que quedó como una demagoga. Y luego, ya yendo meramente a la carta, me atreví a subrayar algunas frases que a mí me llamaron la atención. Por ejemplo, hay que recordar que en 2011 Morena se constituye como una asociación civil y que obtiene el registro en el 2012. Es decir, lleva 13 años y en 13 años Morena se está pudriendo, en tan muy poco tiempo está podrida, y está podrida no solamente porque se ha burlado de la militancia, sino por la incorporación y la entrega de candidaturas a puestos de elección popular a gente indeseable, innombrable, César. Mario, qué triste y qué lamentable que un movimiento arrasador como lo pudo organizar Andrés Manuel López Obrador, donde aglutinó a cientos, a miles, a decenas de miles de ciudadanos que habían estado siempre huérfanos de la educación, del empleo, de la alimentación, de las oportunidades, tanto para los adultos como para los jóvenes y los niños. Millones de mexicanos en extrema pobreza, en una miseria indignante para un país como el nuestro con tantas riquezas naturales. Y que Andrés Manuel López Obrador supo visitar y convencer hasta el último rincón de nuestro país a estos mexicanos para que abrazaran la fe y la esperanza en un movimiento cuyos eslogan sonaron muy bonitos en su momento, como no robar,
no mentir y no traicionar, en donde los principios filosóficos iluminaban el universo futuro de tener un partido que realmente viera y se preocupara por los más necesitados y por los pobres. Es cierto, han habido ciertos resultados en cuanto a la forma de gobernar de Andrés Manuel López Obrador, como el elevar a efecto constitucional el apoyo a los adultos mayores, a los jóvenes construyendo el futuro, a Sembrando Vida, a apoyo a los discapacitados. En fin, ha habido muchísimo apoyo para la sociedad mexicana que está ávida de tener un apoyo para vivir de mejor manera, para sobrevivir de manera más digna. Pero desgraciadamente, el haber abierto las puertas a tanto gambusino, a tanto pirata, a tanto mercenario de la política, a tanto delincuente de cuello blanco que se subieron al barco de la esperanza llamado Morena, estos indeseables, muchos de ellos delincuentes de cuello blanco, han desplazado por completo a aquellos verdaderos militantes que abrazaron con Andrés Manuel la lucha por establecer con poder un partido que emanara de las entrañas del pueblo. Aquellos que te tocaban la puerta y hasta la madre les mentaban priistas y panistas cuando te querían entregar el famoso periódico Regeneración. Aquellos que te llegaban a hablar del movimiento de Regeneración Nacional y eran igual o peor vituperados que los testigos de Jehová cuando tocan con fanáticos católicos. Ellos, los que hicieron posible que mucha gente volcara sus esperanzas hacia Morena, la inmensa mayoría está en el ostracismo del olvido. No han sido tomados en cuenta. Y hoy vemos a lo largo y ancho del país cómo las escorias del PRI, del PAN, del PRD, de Movimiento Ciudadano y demás partidos políticos inundaron la militancia, entre comillas, de Morena. Y son los que abordan el barco y llegan a ocupar los mejores puestos de designación o las mejores candidaturas. Hemos hablado ya en varias ocasiones de gente como una tal Maribel Villegas, que ya recorrió todos los partidos y hoy se desgarra las vestiduras diciendo que ella es de Morena. Por Dios, que se lo crea el que no tenga dos dedos de frente. Una tal Mildred Dávila Vera, de priista, de panista, de perredista, de ista, no baja y ahí sigue ahora incrustada en Morena, impidiéndole el arribo de verdaderos morenistas, de gente que nació con el movimiento y nació con el partido, pero que no han tenido la mínima oportunidad de trascender. Tramoyistas, saltimbanquis, chapulines, piratas, mercenarios, oportunistas, vividores. Está pleno Morena hoy a nivel nacional. Y estos señores han llegado a provocar verdaderas divisiones al interior del partido Morena. Basta y sobra cómo han habido pleitos y grandes discusiones, amenazas y acusaciones entre la clase política veracruzana con el arribo de los yunes al Partido de Regeneración Nacional. Y así está Corral, el exgobernador de Chihuahua, y así está Murat, y así está el exgobernador del Estado de México, priista de cepa y de origen de toda su vida. Y así está el
máximo traidor que ha habido en Quintana Roo, que se llama Carlos Joaquín, que abordaron el avión de Morena y hoy aterrizaron incluso hasta con embajadas en países extranjeros. Todo esto está haciendo que mucha gente se esté decantando ya de seguir participando en el partido. Ojalá y esta carta de buenas intenciones, que también me parece que en partes es un regaño fuerte a la militancia de Morena, ojalá y cause efecto, porque hay que recordar que muchos de los que militan en Morena han sacado las garras priistas que traen de origen y que al llegar a la Cámara de Diputados de San Lázaro, es decir, a la Cámara Baja, sin pudor alguno, así como en la Cámara de Senadores, se aumentan el sueldo, haciendo añicos el eslogan de la austeridad republicana, recomendada por Andrés Manuel. Pobreza franciscana. Y la pobreza franciscana, promovida y quizá deseada por Andrés Manuel López Obrador. Mira, César, voy a hacer alusión a una novela que lleva por título Tomochic. Tomochic es el autor Heriberto Frías, que incluso hay una avenida, importante aquí en la capital de Chetumal, Heriberto Frías. Tomochic se mezcla la ambición latifundista de un Limantur, más el fanatismo religioso, que en este caso vendría siendo el fanatismo partidista, y en donde el ejército está ubicada a finales del siglo XIX, en donde el ejército del dictador Porfirio Díaz masacra a todo un pueblo tarahumara. Mátalos en caliente. Hombres, mujeres, niños, ancianos, se esconden algunos, sobre todo mujeres y niños y ancianos, se meten a esconderse de las balas, incluso llevaban un cañón. De la barbarie. Y no les importa, los matan. Esto que ocurre en esta novela es exactamente lo mismo lo que está haciendo Morena y sus satélites, sus esbirros, partidos. Eso es lo que están haciendo con la militancia. ¿Sí? La militancia ha sido pisoteada, ha sido ninguneada. Morena se ha convertido en cacicalcos aldeanos, para no decir estatales, y es tan dije aldeano porque es muy burda la manera. Ejemplo, en Quintana Roo, ¿cómo es posible que la dirigente nacional de Morena, alcalde, no esté enterada que dos familias son las dueñas de Morena en Quintana Roo y que no haga nada? Y te aclaro, antes de que sigas, por favor no pierdas la idea, pero te aclaro que cuando López Obrador se enteró, denostó esa acción, dijo que no eran políticos, que eran convenencieros y oportunistas. Bien, ahora en esta carta, regresando a la epístola que le dirige la presidenta de México al Congreso de Morenistas, les recuerda que hay que luchar. No, para mí es muy barato, que basta que con repartir un periódico, con eso seas fundador o merecedor de un puesto de elección popular. Para mí eso es abaratar la democracia. Los puestos de elección popular, desde mi concepto de los teóricos revolucionarios y de la democracia que he leído, hay que ser un luchador social, hay que enarbolar demandas sociales, demandas populares, demandas de los grupos más necesitados. ¿Cuántos de los que vemos ocupando puestos de elección popular
han hecho eso. Ninguno, ninguno. No conozco ninguno. Tengo 40 y tantos años como reportero y nunca he visto ninguno de ellos enarbolando una inquietud o un atropello a las clases más desprotegidas. Y voy a leer una frase de las primeras páginas de esta carta que les dirige la presidenta Claudia Sheinbaum a todos los militantes, a todos los que ocupan un puesto de elección popular. El dinero y el poder no es el éxito de una persona, sino lo es su legado en la lucha por los derechos del pueblo de México, la democracia, las libertades y la patria. En los hechos, esta frase es letra muerta, porque en la praxis lo que están haciendo quienes ocupan puestos de elección popular, quienes están en las dirigencias, se comportan de lo peor, hacen contrario, hacen todo lo que nos está advirtiendo Claudia Sheinbaum Pardo. Fíjate que desgraciadamente esta carta denota el camino que Claudia Sheinbaum quisiera que se retomara en Morena. El servirle a la patria, el serle útil a la sociedad, el encabezar las luchas más sentidas del pueblo de México, voltear siempre hacia aquellos ciudadanos más desprotegidos. Pero desgraciadamente, Mario, tanto en nuestro estado como en varios estados de la República donde Morena es hoy por hoy el poder hegemónico, ya se están creando mucho dinosaurio. Y hay bebés dinosaurios, hay jóvenes que ya tienen 9 años de estar en el poder y no se les conoce más que el regalo de una piñatita, el ofrecer unos juguetitos, el autollamarse diputado del pueblo. ¿Sí? ¿Cuántos de ellos no hemos visto? No vimos a uno que estaba en el Congreso de Quintana Roo y que una vez que llegó al Congreso Federal se fue a pasear a la FITUR, a la Feria Internacional de Turismo de España, y en donde sale retratado ahí con unos zapatos Louis Vuitton, una bufanda de esas de marca, y en el estadio del Real Madrid. ¿En dónde está la austeridad republicana? ¿En dónde está la sencillez y humildad franciscana? Desgraciadamente, Mario, para varios de ellos, para muchos de ellos en la República, les queda de maravilla una canción que ya lo he dicho en otras ocasiones. La canción de salsa que dice, quítate tú pa' ponerme yo. Es aquel que desea estar ahí para empezar a gozar de los lujos banales y oropélicos que implica y que adquieren usufructuando un poder basado en la confianza que les dio el pueblo con un voto. No han hecho nada, ni siquiera hemos sabido de aquellos que en un momento dado dijeron y juraron que iban a donar parte de su sueldo para las instituciones altruistas, que iban a bajarse el salario para dar el ejemplo de austeridad. Al contrario, sin ningún rubor, sin ninguna moral, lo primero que hacen es, como dueños del presupuesto, darse aumentos de sueldo y de prestaciones en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Y la oposición feliz de ver cómo la gran mayoría en las cámaras decide que ganen más. Pues bienvenido. Nosotros también somos, ¿no?, compañeros de estas canonjías. ¿En dónde está el demostrarle al pueblo de México que verdaderamente se está con ellos, que verdaderamente se reúnen, lejos de reunirse para mentarse la madre y agredirse entre ellos como viejas verduleras?
con perdón para las señoras que venden verduras, pero es una frase coloquial, es una frase de mucho pueblo, el que cuando las personas se ofenden verbal o físicamente, pues se utiliza la frase de señoras que venden verduras. Pero así hemos visto a gente como la Lili Telles, como la señora esa Kenia López Rabadán, como la señora esa del PAN que dice que ya va por 12 años por Quintana Roo, la Simón, y gente como esta que solo ocupan tribuna para agredirse y para acusarse de lo que ellos se imaginan y ellos creen y contestarle a los representantes de Morena. ¿Cuándo se pondrán de acuerdo para que de ellos se emitan iniciativas de ley, ordenamientos legales, leyes y reglamentos que vengan en auxilio de las grandes necesidades sociales que hoy tiene el país, man? Desgraciadamente, lo que inició como una gran esperanza nacional, hoy día con día se diluye y se va diluyendo, ¿no? Porque se le da el beneficio de el tiempo. Deja que corra el tiempo. Lo que hoy es escándalo, deja que pasen los días y como somos un pueblo de corta memoria, al rato ya no nos acordamos de esas injusticias. Así pasa con los políticos. Vienen y elige el pueblo a los que mejor engañan, a los que mejores mienten. Y vuelve otra campaña y vuelven con mentiras renovadas. Para eso tienen dinero, para pagarle a asesores políticos que les aconsejan qué palabras quiere oír el pueblo para que ellos las repitan. Mentiras, demagogia, promesas que nunca van a cumplir, caprichos de que si no me dan en este partido lo que yo quiero, o lo que yo deseo, lo que yo ambiciono, me voy al otro partido en donde me están abriendo las puertas. Y mis convicciones y mi ideología, lo mismo hoy soy de derecha, de ultraderecha, ultraconservador, conservador, guadalupano, hipócrita, que mañana soy de izquierda y enarbolo la bandera de Carlos Marx y de Frederick Engels y me sumo a la lucha de clases, aún sin saber siquiera en qué consiste el núcleo de estas luchas que enarbolaron quienes creían firmemente en el manifiesto comunista, en la lucha socialista. Pero lo mismo, hoy los ves de derecha que mañana de izquierda. Y aún así han hecho alianzas oprobiosas que ni el mejor alquimista en el mundo pudo revolver el agua con el aceite, pero que aquí en México el PAN y el PRD lograron juntarse como partidos. La izquierda con la ultraderecha, con aquellos ultraderechas que están en contra del aborto, que están en contra de las libertades humanas a las que tiene derecho el pueblo de México conforme a la visión de cada uno, porque aquí hay leyes para gobernarnos en la tierra, olvidándonos un poco de que la religión debe preparar nuestra vivencia en la tierra para que se salve nuestra alma en el más allá. Pero es indiscutible de que la iglesia ha jugado un papel preponderante en el andar político de nuestro país. Hay que recordar aquellos nombres y apellidos famosos como el que dijiste de la gran novela de Heriberto Frías Tobochi, los Ayves Limantour, gente de origen francés que siempre quisieron tener una monarquía en nuestro país, porque así se sentían
identificados con sus orígenes europeos. Gente que vivía en la más escandalosa de la corte de rey y burlándose siempre de las clases necesitadas, como era en aquel entonces la clase mestiza y la clase india, considerándolos algunos incluso como animales, porque recordarás en las grandes haciendas, y no hay que ir muy lejos, aquí con nuestros hermanos yucatecos, a los indios mayas los tenían en galpones, en galerones, y algunos hacendados, muchos de ellos de apellidos sirio-libaneses o españoles, en la mañana se ponían en la entrada de la casa hacendaria a recibir el beso en la mano de nuestros hermanos indígenas para llevarlos a la pizca del Enequén, a las haciendas enequeneras, hacerlos trabajar de sol a sol. Así es como muchos de esos políticos que han abanderado la derecha, la ultraderecha, clasistas, racistas y además enemigos de la clase pobre, de repente los ves ya abanderando una candidatura de izquierda en Morena. ¿Y qué hacemos? El pueblo de México ha intentado recordar cuando acabó con 70 años de dictadura priista y creyó en aquel grandote mensote de las botas, el de las víboras prietas y tepocatas, y creyó el pueblo de México que era una transición hacia la democracia y la alternancia. Y nunca advirtieron que era producto ya de una negociación absurda, ilegal, inmoral del PRI con el PAN. Así volvió México a votar por un monigote con el copete engomado, al cual le vendieron a México la romántica historia de la pareja ideal con aquella famosa gaviota. Y volvimos a las mismas del PRI. Cansado, el pueblo de México avasalladoramente llegó un 2 de junio en el 2018 y con más de 30 millones de votos creyó en el movimiento Morena, acaudillado y abanderado por Andrés Manuel López Obrador. Y he ahí que empezaron a soplar nuevos aires en el firmamento de México, pero desgraciadamente en ese afán de recibir a todo aquel que quiera ingresar al partido Morena, se le ha abierto las puertas a mucha gente indeseable, que hoy, por hoy, están haciendo que mucho mexicano a nivel nacional empiece a decantarse, a abrir los ojos y a señalar con índice de fuego esos errores de los cuales hoy la presidenta Claudia Sheinbaum se atreve a señalar en esa carta que les envía al Congreso de Morena, Mario. Bien, antes de continuar con la misiva que les envía la presidenta, ese es lo bueno de tener aquí al lado al maestro, que es un buen lector. Mencionó las haciendas enequeneras. Ojalá, si usted va a la escuela, pídale a cualquiera de sus maestros, sobre todo de historia, que les hable un poco del libro México Bárbaro, escrito por John Kenneth Turner, en donde describe la esclavitud con la que se producía la riqueza enequenera en Yucatán. El oro verde, ¿no? Donde el gobierno de Porfirio Díaz pagaba unos cuantos pesos por cada yaqui que capturaran vivo y lo trajeran como esclavo a trabajar en las haciendas enequeneras. Repito, si usted ya no va a la escuela y por curiosidad ve ese libro,
México Bárbaro de John Kenneth Turner, que por cierto es más barato que cualquier porquería de bestsellers, ¿no? Es un libro básico. Ahí se podrá darse cuenta y puede, ¿cómo se llama?, corroborar lo que estamos diciendo. Yo siempre los he invitado a que duden de lo que nosotros decimos. En este caso, estamos respaldando nuestros comentarios, en el caso de César y de un servidor, en México Bárbaro, de John Kenneth Turner. Regresando a la misiva, hay un dato que llama poderosamente la atención. No es un discurso hecho del presente de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Les está recordando a los morenistas reunidos que el decálogo que viene inscrito en este documento, ella ya lo presentó años antes. Y hay un punto que lo voy a leer textual, que es el segundo. Y ustedes juzguen si esto que ella les está recordando, que dijo años atrás, a ver cuántos morenistas o cuántos del Partido Verde Ecologista o cuántos del PT se aplican este punto, que es el número 2. Dice la presidenta: todos los militantes de Morena deben conducirse con honestidad, humildad y sencillez. La parafernalia del poder es del pasado de corrupción y privilegios, no de Morena. No caigamos nunca en la frivolidad, en el consumismo y en la ambición por el poder y el dinero. Esto es lo que dice. Yo lo que veo en los hechos es contra todo. No veo un morenista que se aplique algo de lo que dice este punto número 2. Los morenistas son déspotas, soberbios. Si tienen un cargo de elección popular, se encierran es más fácil acceder a Dios, a Buda, a Mahoma, a Alá, a quien usted tenga por el poder superior. Es más fácil acceder a esos profetas o deidades que a una presidenta municipal, que a una diputada o que a un diputado. Y luego, la vida que se dan. Cómo roban de manera cínica, que no tiene nada que ver con el filósofo Diógenes de Sinope, que es el fundador de la filosofía cínicae. No, estos no tienen, son cínicos porque no tienen vergüenza. Juran, protestan esos principios de la 4T, no mentir, no robar, no traicionar, y es lo primero que lo hacen. ¿Y a quién se lo hacen? Al pueblo. Cuando dicen que todo el poder que tiene Morena es para beneficio y al servicio de los que menos tienen. Y estos infelices, desgraciados, malditos, como decía Benito Juárez García, a los primeros que pisotean es al pueblo. Desgraciadamente, fíjate, hay que reconocer este punto número 2, que tiene un amplísimo principio filosófico. Está exquisita la lectura del punto número 2 de la doctora, que ya lo había mandado en ocasión anterior, pero tal parece que o no lo leyeron o le pasó de noche el escrito que tiene aquí, donde recalca ella que todos los militantes de Morena, todos en absoluto, deben conducirse con honestidad, humildad y sencillez. La parafernalia del poder, lo que contrae los lujos, los grandes gustos por los vehículos de última generación, las casas convertidas en residencias, y muchos de ellos con 2 y 3 familias, pagadas casi con el dinero del pueblo. Todo esto era producto del poder del pasado, ¿sí?, que no debería de existir en Morena, pero qué difícil es.
Qué difícil es. Serías tan amable en darle lectura al siguiente párrafo del punto 2. Y el siguiente párrafo viene a dar colofón de cómo debe ser el comportamiento político, social, económico de esta gente, lo cual, pues al menos Noroña y el señor Adán Augusto parece ser que no lo vieron, que no lo obedecieron y les vale un soberano cacahuate. El Quintana Roo nos sobran ejemplos. Adelante. No es de nuestro movimiento viajar en aviones o helicópteros privados, o tener como anhelo portar ropa de marca, o tratar mal a las personas, o andar con guardaespaldas y un séquito de camionetas para ir de un lado a otro, o comer en restaurantes caros. Fíjate nada más, hablando de lo que debe ser la austeridad republicana, la humildad ante todo, pero tal parece que a gente como al diputado Humberto Aldana, esto le entró por un oído y le salió por otro, o por otros hoyos que tiene, porque lo primero que hizo fue mostrar sus zapatos Louis Vuitton allá en España. Mira, y esto que vemos, esto que dice aquí, los podemos usar como bártulos para analizar la conducta de autoridades municipales, de autoridades estatales, de gente del poder judicial, de gente del poder legislativo, y para que no digan que solamente es este programa dirigido o dedicado a Morena. Todo lo que estamos leyendo les viene a todos los partidos. Sigue como hace 30, 40 años. El amiguismo, el influyentismo, el compadrazgo familiar, asesores que son esposos, tíos, sobrinos, chamacos que aparecen como asesores que no saben ni siquiera escribir español. ¿Para qué? Es innumerable. Un ejemplo grotesco que es una mentada de madre a la etnia maya es las autoridades municipales, empezando por la presidenta de Felipe Carrillo Puerto, camionetas de lujo de más de $1 millón. Digo, que no se puede ir a traer. Ahí tienen el ejemplo. Si son morenistas, recordemos que López Obrador andaba en un Golf. Bueno, pues ¿por qué no andan en un Tsuru? ¿No? ¿Por qué no? O sea, necesariamente tienen que tener carros costosísimos que no los compran de su salario. Ese costo es dinero que le quitan al pueblo para programas, para acciones, para apoyos individuales, para obras sociales. No hay ni madre de eso. Mira el 3. Las y los legisladores no deben andar en congresos internacionales usando recursos públicos para viajar al extranjero a hacer turismo político. ¿Qué fue a hacer Aldana a la Feria Internacional de Turismo? Como legislador federal, fue a hacer turismo político, es lo que fue a hacer ese señor. Desgraciadamente, quienes pensamos que íbamos a tener una nueva representación austera y republicana, son los primeros que se han puesto los trajes y ataviados con el autoritarismo de antaño, lo vuelven a traer a la escena de política nacional. Mira el 4, las primeras líneas. Mira, que nunca se permite el amiguismo, el influyentismo y nepotismo. Es indispensable que aun cuando en la Constitución se estableció que no puede haber candidatos en el periodo inmediato de familiares en ningún puesto de elección popular hasta el 2030, Morena lo incluya desde 2027. Y ya basta, porque hay que recordar al famoso Toro guerrerense, al que el INE le quitó la candidatura e impuso a su hija, porque así se ejerce el poder. Aquel Toro que ve usted muy bravo, a punto de embestir
a toda la oposición, Salgado Macedonio impuso a su hija. Y más reciente en Zacatecas, ahí están los Monreal. Los Monreal son los dueños de Zacatecas de hace muchísimos años. Morena es partido y movimiento. La movilización para defender los derechos del pueblo social de México y la consolidación de nuestro pensamiento. Para mí, después de que lo leo, digo, pues es una carta simplemente recordándoles algo que ya está dicho, que se los dijo hace años, y que no obedecer, no poner en práctica este decálogo, son 10 puntos, Morena se está aproximando al precipicio, porque se está pudriendo, precisamente por violar los conceptos, los principios que le dieron origen. Y no creo que, si no corrigen, no creo que tarden mucho tiempo en el poder, porque el pueblo no solamente es sabio, llega un momento que ni siquiera los compradores de dignidad, y me refiero al Partido Verde Ecologista que ha basado durante años repartiendo miserables despensas, comprando la dignidad, va a llegar un momento, y recordemos que el Partido Verde es un apéndice de Morena, ¿no? Y Morena, y el Verde Ecologista aquí en Quintana Roo se ha caracterizado por comprar la dignidad de los sufragantes, de los votantes, por una miserable despensa. Pero repito, va dirigido a todos los partidos. Pero hay algo más que no se menciona aquí y que tampoco lo menciona la lideresa nacional de Morena. En los estatutos está el Consejo Nacional de Honor y Justicia para llamar a cuentas a quien está transgrediendo, pisoteando los estatutos y el diario y el programa de Morena. ¿Y qué les hacen? Nada, los protegen. Son una bola de alcahuetes. Aquí en Quintana Roo sobran ejemplos de gente que ha ocupado espacios de representación popular por Morena y por el Verde y por el PT, que en lugar de estar ocupando un puesto de elección popular, deberían de estar en la cárcel, deberían de ser repudiados. Y de eso el pueblo nos damos cuenta todos los días, en cada gesto. Hay un menosprecio a la inteligencia del pueblo de parte de estos sinvergüenzas. Mira, en las elecciones municipales pasadas, ya estuvo a punto Morena de perder la presidencia municipal. El pueblo de Chetumal, sí, el pueblo de Chetumal le mostró su desprecio a la presidenta que hoy está repitiendo en el cargo. Y aquí en la ciudad perdió la presidencia. Se avaló con los votos de las comunidades rurales, que fue donde se manifestaron a su favor y le dieron el triunfo. Por cierto, muy discutido y muy en circunstancias que se tuvo que ir hasta tribunales. Pero eso es parte del hartazgo y del cansancio del pueblo de México. La verdad que cuántos hemos visto y hemos vivido en sí. En el 2018 el Verde iba en alianza con el PRI, con MEADE. Yo fui representante de Morena en el INE. Y cuántas agresiones verbales y cuántas alusiones no escuché de la gente del PRI y del Verde contra Morena. Después, por obra mágica en México, el Verde se alía con Morena. Y hoy, candidatos y gente del Verde ocupando puestos de primera elección o de proporción en
el gobierno actual. Tenemos diputados plurinominales y regidores del Verde Ecologista, quienes detestaban a López Obrador y lo odiaban. Representaba el indio tropical, el guarachudo de Macuspana. Y hoy, ya en alianza con Morena, partido hegemónico, se arroparon y míralos, hoy están ocupando tremendos puestos y ganando tremendas cantidades de dinero, gracias a Morena y a que la gente votó por Morena. Mira, hay algo que todos lo vemos. Dentro de todos los partidos políticos, todos, lo que menos hay es democracia. Las candidaturas son impuestas por mafias, por cúpulas que están ahí. Y justamente de eso habla el punto 10. Yo le pregunto a usted que está viendo su programa o que lo va a escuchar después cuando el equipo de Panóptico lo comparta en los diversos grupos. ¿Cuántas veces ha oído usted que va de un congreso para elegir al candidato a diputado por tal distrito? ¿Cuántas veces ha oído hablar que hay un congreso municipal para elegir a la candidata o el candidato a la presidencia municipal? Nunca. Siempre son entre ellos mismos. Ha habido en Quintana Roo, ha habido en Morena que aparecen comités directivos estatales donde se nombran entre ellos mismos, no convocan a la base, ¿no? La base es carne de urna, ¿no? Y por eso me recuerda mucho a Tomochi. Nada más utilizan al pueblo para ir a votar, pero no le dan los derechos. ¿Por qué no vemos un auténtico indígena como diputado? ¿Por qué no vemos como regidor a un trabajador auténtico como regidor? ¿Por qué no vemos a un campesino dedicado toda su vida a producir la tierra, a darnos alimentos? ¿Por qué no lo vemos de presidente municipal? ¿Por qué siempre vemos esta cúpula de parásitos, de zánganos, de huéspedes? Los mismos de siempre. O sea, mire, el punto 10 de esta carta que les dirige la gran presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a los morenistas dice lo siguiente, textual, es el último: garanticen que los candidatos y candidatas sean decididos por el pueblo a través de encuestas. Ya sabemos que las encuestas las ganan quien las paga, ¿no? Además, ya están cuchareadas. Acuérdate de las famosas encuestas aquí, que el rufián, ese delincuente de cuello blanco del Mario Delgado, hizo lo que quiso con las encuestas. Bueno, continúa. A referencia a las encuestas, esta ha sido una de nuestras grandes fortalezas. Fortalezcamos la comisión de elecciones y garanticemos que la comisión de encuestas realice con transparencia y rigor metodológico la selección de candidatos. Esto es un escupitajo a la inteligencia popular. Continúo con lo que dice este punto 10. Mientras sigan existiendo las y los candidatos plurinominales, garanticen que sean emanados de tómbolas en el marco de los estatutos del partido. Pura letra difunta. Es pura demagogia. Eso de que emanen de las tómbolas. Han emanado de las tómbolas aquí representantes como diputados al Congreso. Una vez emanó un borrachín. Acuérdate de aquel que iba a bailar ahí a los cabarets. Que salió por aquí, por Chetumal, que fue el primero que se vendió al poder de Carlos Joaquín.
¿Quién? Recuérdame, no, Se llamaba Juan, no pero sé, no me acuerdo ¿no los será apellidos. Juan Vallejo? Sí, sí. El que cuando entró a diputado vivía en una choza humilde y al final del trienio ya tenía una Hasta casa propiedades. lujosa cerca de la casa de gobierno acá en Insurgentes. Bueno, pues te digo, de ese emanó de una tómbola. Y también allá en el norte emanó una diputada llamada Paula, que no sabía ni leer ni escribir. Entonces, quien no sabe leer y escribir, ¿cómo va a saber legislar o darle forma a una iniciativa de ley? ¿Cómo analizar las propuestas legislativas? Entonces, la tómbola, discúlpeme, pero yo estoy en contra de un método de tómbola donde puede salir Juan de los Palotes. Mira, a mí la palabra tómbola me parece propia de una pulquería, De una rifa. de una cantinucha de mala muerte. Ya de una rifa creo que ya es. De una rifa de algo pues más, de una más rifa social. de kermés. No. O sea, Morena o cualquier partido debería elegir, si están pensando en el pueblo, si están pensando en transformar esta porquería que nos han impuesto, me refiero a Morena y sus partidos esbirros, deberían de seleccionar a los hombres y mujeres más capaces, con una amplia trayectoria de lucha social, no a dedazos, no a la hermana, no a la esposa, no a la sobrinita, no a la cuñada. ¿Qué es lo que hacen? Eso no me pueden decir que sea democracia, por favor. No nos quieran ver la cara de pendejos. Pues mira nada más, ¿quiénes están adjuntos a los diputados del Verde, de Morena, del PT, ocupando puestos de asesores, de auxiliares, de lleva y trae, de mandadero, con puestos eventuales en el Congreso del Estado? Los amigos, los sobrinos, el tío, el suegro, el hermano, son los primeros que llegan a ocupar ahí los puestos de auxiliares, porque cuando se van los diputados de una legislatura, se llevan y desaparecen la mayoría de esos puestos, pero algunos, como aquel Juan Ortiz Vallejo, que dejó hasta 2 o 3 familiares de base ahí. Pero hay otra cosa, fíjate que ya ni siquiera son 3 años, porque inventaron la famosa Jugocopo, la Junta de Coordinación Política, y entonces la presidencia del Congreso o de la legislatura en turno la tiene 1 año. Y entonces, en una legislatura hay 3 veces que entra una parvada o un grupo y luego salen y luego cuando les vuelve a entrar a la siguiente, vuelven a entrar. ¿Qué es lo cuando hablamos de familiares y amigos y de sobrinos y de cuñados y de esposas? ¿Qué es lo que estamos hablando? Eso no es democracia. Esto es una monarquía asquerosa. Mario, por eso hay quien concibe metafóricamente al Congreso del Estado como la tela de la araña. Un elefante se columpiaba de la tela de la araña. Como vio que no se rompía, fue a buscar otro elefante. Y 2 elefantes se columpiaban de la tela de la araña. Y como esta no se rompía, fue a buscar otro elefante. Y así en el Congreso del Estado, en cada representación legislativa, van llegando más y más y más y más trabajadores. Y cada diputado, cada presidente ahora de la Jugocopo deja a sus favoritos o deja a sus allegados. Esto en contubernio con los líderes sindicales del Congreso del Estado en turno. Mira, qué bueno que recordemos, ojalá y no me falle la memoria, cuando se creó el Estado, lo decreta un presidente, Estado libre y soberano. Empezó la primera legislatura, ¿cuántos eran? Me parece que 7, ¿no? Luego fue aumentando, pero ya empezaban los plurinominales. Yo quisiera ver, esto que les voy a decir es una petición popular del pueblo.
Ya no queremos ver a nadie, a ninguno, hombre, mujer, joven o anciano, que tenga un cargo de representación popular por la vía plurinominal. Eso hay que terminarlo. Si en verdad se sienten, tienen algo de progresistas, hagan un decreto para que se acabe estas famosas diputaciones o en su defecto en los ayuntamientos, ¿no? Que las candidatas que más obtienen tienen asegurada una regiduría. Son personas que nadie vota por ellas. Llegan por el porcentaje de votos que tienen, por el famoso coeficiente. Este es un atraso democrático que el pueblo siga manteniendo con sus impuestos, con su trabajo, con el sudor, a gente que nadie votó por ellos. Definitivamente, pero cuando se ha emitido alguna iniciativa, por ejemplo, López Obrador, para desaparecer a los plurinominales, el primero que saltó herido de muerte fue Noroña, el gran tribuno. Nos traicionó. ¿Cómo? Era atentar contra la democracia representativa de nuestro país, que se ha distinguido siempre por escuchar a las minorías. Sí, entonces, en ocasiones el enemigo está dentro. No hay que buscarlo tanto afuera como adentro. De verdad, qué triste y qué lamentable de que López Obrador prometió la eliminación de los 200 plurinominales y no lo pudo llevar a cabo. Y la presidenta Claudia Sheinbaum lleva la misma intención también. Ya basta de mantener a tanto zángano, tanto holgazán, tanto chupaúbre presupuestal como son los plurinominales. De veras, esos no deberían de existir, porque para que exista voz antagónica, voz crítica, para eso ya tenemos hoy las benditas redes sociales, que es donde se denuncia más, que muchas veces aquellos que llegan como oposición y como corderito se van a recostar bajo la sombra del que tiene el poder para que les toquen, aunque sean las migajas del pastel, porque ellos se conforman y dicen, total, las migajas también son dulces. Mire, es tan retrógrada la democracia que tenemos, que el poder, los políticos y las políticas todavía siguen poniendo en práctica un modelo de difusión que corresponde a hace medio siglo. Me refiero a que para que hablen bien de ellas, para que digan mentiras de que son trabajadoras y que mandan aquí y ayudan acá y allá, tienen que comprar a periodistas venales, tienen que comprar a plumíferos rastreros, que su dignidad y su concepto de periodismo vale unos míseros papeluchos y unas rodajas de fierro viejo. Aquí en la ciudad son harto conocidos los periodistas que están adscritos a diferentes dependencias, ¿sí? Y en los cuales no dicen su verdad ni dicen su visión. Publican lo que les ordenan que se publique. Entonces, desgraciadamente, eso no ayuda a una difusión clara y precisa de la obra gubernamental. Ni tampoco ayuda a la conciencia popular ni a la democracia. Es nocivo todo eso. Pues, Mario, yo por mi parte creo que tú eres el titular. Ya abordamos bastante. Tienes la autoridad para cerrar con lo que quieras. Y yo le reconozco esta intención sana, incontrovertiblemente, que sé que Claudia Sheinbaum coincide filosófica y políticamente con todos estos puntos que emitió al Consejo Nacional. Ojalá y haya una disciplina partidista y que hagan caso de la recomendación de la ciudadana presidenta. La ciudadana presidenta hoy por hoy es reconocida a nivel mundial como una gran estadista. Ha sabido llevar las riendas políticas de este país. La mayoría de los errores que se le atribuyen es a la visión corta y miope de la oposición, que no se acostumbra todavía
a aceptar que el pueblo de México ya les dio la espalda, que los desprecia en su gran mayoría. Ahí está Vandalito Moreno, ahí está el Ricardo Canallín, ahí está el otro tipo raro ese del Marco Cortés, ahí está la Lili Telles, ahí está la Kenia López Rabadán, ahí están aquellos que representan una posición retrógrada y que solo agrediendo quieren trascender en el pueblo de México y que acusan a Morena de muchas cosas, pero ellos también son unos holgazanes y vividores de la política, porque hay gente de ellos que tiene 18 o 20 o más años viviendo de los puestos políticos de representación proporcional. Mire, hay un caso aquí en Quintana Roo que lo tocamos en un programa pasado, que es ejemplo palpable de lo que está diciendo. No, lo más que llegaron a ocupar fue regidurías, pero una familia sacaba sangraba la prerrogativa del PAN teniendo a toda la familia. Y todavía el papá se dio el lujo de regalarle, de regalarle la candidatura a presidente municipal al hijo, que hoy ahí está tratando de hacer ruido, ¿sí? Pero hasta ahorita es más el ruido que las nueces. Ahí está, habiéndole prometido junto con la presidenta que ya iba a ser motivo Chetumal de la prueba piloto del pasaje urbano público, y hasta ahorita seguimos esperando. El niño se dio el lujo de traer incluso un vehículo Big Ben, va y ven, de Mérida, para mostrarnos que esa era una de sus actividades que iba a realizar. Claro, eso le dio votos suficientes para hoy estar metido como regidor, ganándose 100,000 o más pesos mensuales. Y bueno, pues esperemos, ni modo, le cayó la suerte, pero la familia estaba incrustada, según Reina Arceo, ¿no? Sí, la presidencia estatal del PAN, según las declaraciones que hizo de que estaba incrustada la mayoría de la familia en puestos de dirección estatal del PAN, y por lo tanto recibían como pago prerrogativas de las que le toca a ese partido, viáticos el INE, que alcanzaban hasta los 100,000 pesos mensuales. Entonces, dígame usted si hay esperanza de que diga uno por parte de la oposición hay alguien en quien depositar la confianza. El pueblo se ha dado esa oportunidad, ha ido cambiando, pero desgraciadamente cambiamos y muchas veces nos va peor, como con el desgraciado ese del Carlos Joaquín, que nos traicionó y que hoy goza de una gran representación reconocida, en donde hasta honores le rinden allá en Canadá, después de haber dejado un estado depredado aquí y presa de ese famoso cártel inmobiliario que se ha hecho una peste y un cáncer en la zona turística de nuestro estado. Mire, yo me despido untando en la trompa, en el hocico, a este gran traidor Carlos Joaquín, que se fue a pasear a Canadá y regresó, incluso lo posteó en el entonces Twitter, que con dinero de inversores canadienses se iba a construir un hospital, magno hospital, con no sé cuántos millones. Esto se lo restrego a este gran traidor, Carlos Joaquín. Sí. Está como a la senadora del PAN, ¿no? Mayuli, Martina Simón. Todavía está la señora esperando las láminas allá por la colonia Bicentenario. A la que le regaló basura. A la que le regaló la lona ya usada de una campaña. Pero votamos nosotros los ciudadanos y la volvimos a elegir senadora por Quintana Roo. ¿Qué ha hecho de bueno? Dígame usted, ¿qué ha hecho de bueno por Quintana Roo?
más que estar cobrando y haciéndose millonaria ahí en la Cámara Alta del país. Pero pues nosotros votamos en muchas ocasiones. Hay mucha razón en decir que los pueblos tienen los gobiernos que merecemos. Yo me despido de ustedes agradeciéndole infinitamente el favor de su acompañamiento y los comentarios que nos puedan hacer cuando demos a conocer este programa, compartiéndolo en los diferentes grupos. Gracias, muchas gracias, y no nos crea al 100% lo que decimos. Hágase usted su análisis personal y, como siempre, tendrá usted la mejor respuesta.